educación era un picoteo. Bueno, mira, tenemos ya en la línea, en el Zoom, a Miguel Collado de Franco. Tengo que leer siempre, él es el director ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Ya, si ustedes no se graban eso, pero es director ejecutivo de el CRES. Así es que le agradezco a Miguel que haya aceptado nuevamente conversar con nosotros en pues, ¿verdad? Semana aniversaria que tenemos aquí en la Super 7. Así es que saludos, Miguel, y bienvenido al espacio nuevamente. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Saludos a todos y, bueno, felicidades a la Super 7 por su sexto aniversario. Cómo no, gracias. Miguel, ha pasado un año del gobierno del presidente Luis Abinader en el contexto que sabemos cómo recibió el país. El presidente de la República habló de los logros económicos, la oposición ya se ha manifestado presentando otra visión, otro enfoque de cómo marcha el país, sobre todo en términos económicos, y entonces, como se le dirían a los jueces, ustedes en su condición de tercero imparcial, me gustaría ver cuál es el enfoque que tienen con respecto a la economía, la estabilidad macroeconómica, el tema del crecimiento. ¿Cómo lo ve el CRES? Mira, en realidad, partiendo del principal problema que es de la pandemia y que en realidad es transversal a toda la economía, a todos los aspectos en realidad, porque obviamente de él depende, o de su manejo depende la recuperación. En ese aspecto uno puede verlo como ciertamente el aspecto de la vacunación, positivo en ese sentido, independientemente de que hayan críticas sobre la celeridad del proceso. Lo que deberíamos estar es contribuyendo entre todos a que sea más rápido, porque por lo menos vacunas hay, algo que no sucede en otros países. Hemos tenido la dicha del buen manejo, y no solamente la de Sinovac, ya podemos contar con otras vacunas dicho así, claramente de una calidad superior, que protegen más a las personas con relación al virus de la COVID-19. Eso es un aspecto positivo. En los aspectos institucionales, algunos se ha avanzado y eso da mayor confianza a los inversionistas. Estamos en una situación verdaderamente difícil desde el punto de vista obvio, que ya he mencionado, también desde el punto de vista de la inflación que estamos teniendo, producto de ¿qué? De la gran emisión de dinero que se ha producido en todo el mundo, en particular de los grandes bancos centrales del planeta y, siendo aún más específico, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, país que se ha embarcado en un proceso de gasto impresionante, con unos déficits que tiene que financiar, y la Reserva Federal perdiendo un poco de su autonomía como banco central líder en el mundo, está comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos, o sea, bonos que emite deuda el Tesoro de Estados Unidos para financiar esos déficits. Por mandato de ley no puede comprarlo directamente, pero siempre hay mecanismos y lo compra en el mercado secundario, la Reserva Federal, y eso, bueno, ha contribuido a que los activos mismos de la Reserva Federal se hayan duplicado, se han aumentado en más de 4, decimos en español, billones, pero son trillones en inglés, una magnitud impresionante. Los agregados monetarios se han incrementado y eso lo estamos viviendo nosotros en el mundo entero. Y cuando hablamos de inflación transitoria, hay que tener cuidado. Sí hay efectos que son verdaderamente producto de la recuperación, efectos de logística, sobre todo puertos que están cerrados, plantas que están recuperándose o que empezaron la producción luego de estar paradas. Pero de verdad que hay unos factores monetarios muy importantes y esto nos está afectando
traído desde el ámbito internacional. Obviamente la economía está creciendo, sí, se nota, la economía que decreció tanto como lo hizo el año pasado, bueno, pues natural que ahora mismo tenga ese llamado efecto rebote. Sí se está produciendo en diferentes sectores. Tal vez hay que ser un poco cautos en cuanto a la tasa de crecimiento para todo el año. ¿Y por qué lo digo? Porque República Dominicana es en América Latina el país que está rankeado como el más dependiente del turismo. Nosotros tenemos una dependencia que en términos del Producto Interno Bruto puede llegar a representar, de acuerdo a algunos estimados, hasta el 18% del Producto Interno Bruto. Depende de ese sector y la creación principal de empleo también. Entonces, todavía no se ha recuperado del todo, ni se va a recuperar en este año esa industria, lo dicen los entendidos del mismo sector, y es obvio por lo que está pasando todavía en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que debemos ser un poquito cautos, porque en realidad sí, es importante y tener en cuenta de que para tener una recuperación verdadera, que para nosotros se producirá ya el año que viene, independientemente de lo que digan las cifras oficiales, que lo vemos por ese proceso que le acabo de decir, de la recuperación de la principal industria. Tenemos que tener en cuenta de que para que sea sostenida es imprescindible hacer algunas reformas estructurales importantes. Y ahí engancho con lo que tú comentabas del discurso del presidente, que mencionó algunas reformas que, dependiendo del enfoque que se le dé, podrían influir positivamente en la recuperación de la economía de forma sostenible, quizá ayudarnos a salir más rápidamente de la situación en la que nos encontramos. En ese aspecto, Miguel, que tú decías de la proyección del crecimiento de la economía, y tú hablas de que hay que ser cauto, y las autoridades tienen un optimismo que, bueno, sus números así lo presentan y proyectan para final de año un crecimiento, diríamos, bastante elevado. El centro que tú participas, que dirige, ¿cómo ve esa euforia, si se quiere decir, en el crecimiento económico de parte de las autoridades? ¿Se conseguirá o cómo ustedes lo plantean? Sí, específicamente, Miguel, ¿cómo ustedes, qué esperan ustedes de tanto con respecto, por supuesto, al 20, pero más bien el parámetro ideal con respecto al 19, agregando lo que dice tu tocayo, Miguel, y entonces también para que ella aproveche y nos diga en qué porcentaje más o menos ustedes ven que anda la inflación en estos momentos, para que nos dé esos dos datos específicos. Sí, bueno, la inflación ha estado por encima, empezando por el último, del 9%, en el último mes se registró 7 y tanto, ya inferior al 8%. Es verdad que en la medida en que vayamos moviéndonos en el año y comparándonos con meses en los cuales los precios empezaron a incrementarse el año pasado, pues el efecto no se verá tan grande, pero en realidad para una economía como esta que se ha acostumbrado, y bueno, habría que ver si efectivamente, como ha sido planteado por muchos economistas, si verdaderamente los índices de precios, que no estaban diseñados para una coyuntura como esta, están verdaderamente capturando en el mundo los incrementos de precios y una disminución en los tamaños de artículos que se han producido. O sea, usted compra algo que antes era de un tamaño específico, pesaba tanto y ahora el empaque es menor. Eso es un efecto que también es inflación. O sea, usted está pagando lo mismo por algo más pequeño. Entonces, ¿qué quiero decir? Que independientemente de ese número que vaya disminuyendo en la medida en que pasen los meses, el efecto es considerable para lo que nos hemos acostumbrado en términos de inflación en los años anteriores. Con relación al crecimiento, todavía uno tiene una proyección de 5.5 más o menos
tal vez 6% en este año, que es un crecimiento importante, un crecimiento que de verdad es significativo después de la reducción que tuvo, la contracción que sufrió la economía el año pasado con relación al 2019. Tener un crecimiento mayor de 7.5, 8 ya sería superar el nivel del Producto Interno Bruto del 2019. Nosotros entendemos que todavía, lo mismo que les explicaba del turismo, de la importancia que tiene, de los encadenamientos, de los empleos que crea, que todavía no superaremos el nivel del Producto Interno Bruto de 2019 en este año 2021. O sea que tendremos un crecimiento cero o menos de 1 con respecto al 2019, más o menos. Es nuestra expectativa. Ok. Sí, respetamos los números oficiales que de seguro van a dar ese número que ya se está estimando, porque es la costumbre, pero uno entiende desde esa lógica que les explico. Cuando uno mira, por otro lado, los números que ofrece o lo puede ver por la Tesorería de Seguridad Social, o más directamente por la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, y cuando ves los números de los empleados que estaban cotizando antes de que estallara esto de la pandemia, es decir, en marzo del año pasado, comparados con los que hay ahora, todavía hay más de 161,000 desempleados, o sea, personas que no están cotizando. Y en un momento fueron más de 500,000. Esos 161,000 de ese 500,000 que perdieron o que no estaban cotizando, obviamente no estaban trabajando, pues representa todavía un 30% aproximadamente. Entonces, ese número es importante y no estamos contando los desempleados, las personas que no tienen sus puestos de trabajo en la informalidad. Es decir, que todavía en términos del mercado laboral no nos hemos recuperado. Entonces, eso es también algo a considerar. ¿Cómo no? Este análisis completo. ¿Cómo no? Miguel, hablamos de reforma, el presidente plantea 12, incluyendo una reforma constitucional, pero bueno, ahí está el tema del pacto fiscal, que es mandatorio de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo que he estado conversando con el liderazgo empresarial cuando lo entrevisto es que ellos tienen un gran escepticismo porque entienden que aún no ha avanzado como se esperaba. El tema eléctrico, se aprobó el pacto, pero que entienden que hay mucha lentitud para entrar de lleno. Y bueno, o sea, están un poco escépticos con esto. De hecho, algunos me han dicho, bueno, no vale la pena que nos involucremos en una reforma fiscal para recaudar dinero si no tapamos el boquete del sector eléctrico. ¿Tú ves algunos avances después de la aprobación del pacto en el sector eléctrico? Quisiera abordar los dos temas, Sí. el tema eléctrico, obviamente, y el tema de las finanzas públicas desde el punto de vista del pacto fiscal, y como nosotros desde el CRES, que tenemos una propuesta, entendemos que debería realizarse la reforma. Mira, en realidad no hemos visto muchos avances en el sector eléctrico visto desde el punto de vista de los números. Cuando hablo de los números me refiero a que uno esperaría que hubiese incrementado la eficiencia, o más bien la eficiencia que debió haberse producido, debió haber estado reflejada en algunos números, como por ejemplo las pérdidas. Hemos visto que las pérdidas han seguido muy altas. Si tú tomas las pérdidas totales, es decir, aquella electricidad que compran las EDE, las 3 EDE, y que no pueden facturar, y luego a eso le añades la electricidad que facturan pero no cobran. El último dato que calculamos nos sobrepasaba el 40%. ¡Wow! Esto es importante. Y el déficit para este año va a ser similar al del año pasado, entonces medido en dólares.
Y se habla también, ya esto se ha visto en la prensa, diferentes personas lo han publicado también, el tema de la empleomanía, que todavía tiene la sede, aunque se ha reducido, ha sido mínimo en realidad. Entonces hay que hacer un esfuerzo y uno siempre debe enfatizar que es en la comercialización, ahí mismo, precisamente, en las EDE. Siempre ha sido el problema en realidad en República Dominicana. La generación siempre se ha buscado la forma de solucionarla y de ahí no es que se producen esas pérdidas que tenemos que pagar, obviamente nosotros, los contribuyentes, con nuestro dinero. Entonces, sí, algunas personas tienen razón en el hecho de que es un tema importantísimo, que mientras no se solucione el tema eléctrico y se siga subsidiando el sector con recursos de los contribuyentes, entonces, bueno, ¿de qué vale, a ver, tal vez desde la óptica normal, extraer recursos de los contribuyentes con una propuesta de reforma tributaria? Y ahí quiero hablar de la reforma tributaria que proponemos nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre pensamos en que reforma tributaria debe ser incrementar los impuestos existentes, o sea, las tasas que se pagan, o crear figuras impositivas nuevas, como recordamos en la reforma de última, nosotros decimos mal llamada reforma en realidad, del 2012 que se implementó en el 2013. En realidad se crearon impuestos nuevos y se incrementaron tasas de algunos. Entonces, lo que nosotros planteamos es la visión que prevaleció aquí, bueno, que se hizo en la República Dominicana, la reforma del 1992. Precisamente salíamos de una crisis del 90 y en el 1991 se empezó el proceso de discusión y se hizo la reforma arancelaria, que como ustedes recordarán, los aranceles, aquí se hablaba de que eso iba a destruir la industria nacional, de que no iba a haber recaudaciones porque dependíamos en gran medida de las recaudaciones arancelarias. Lo mismo se decía que con una reforma tributaria que bajar el impuesto sobre la renta, por ejemplo, que tal vez mucha gente no sabe que aquí teníamos un impuesto sobre la renta, una tasa para las personas físicas que podía llegar hasta 70% y para las empresas un 46%. Eso eran tasas, bueno, totalmente absurdas en un mundo racional. Y obviamente la evasión era muy alta. Hoy en día tenemos tasas, bueno, perdón, el mensaje que se bajó en 3 años a 25%. Una de las tasas más bajas del mundo y las recaudaciones se incrementaron con estas y otras reformas y bueno, la década de los 90 fue una década de bonanza y lo que proponemos en consecuencia es, y esto lo hemos trabajado con don Francisco Canaguate, que es un experto tributario que asesoró al presidente Joaquín Balaguer en ese momento para tomar la decisión de hacer esa reducción de impuestos y elaborar el Código Tributario de República Dominicana y, bueno, tener las bondades que hasta ahora, o que en un momento dio, porque ha sido modificado muchas veces, pues algo similar, reducir tasas impositivas, eliminar impuestos distorsionadores. Esto ayudará al crecimiento económico, a reducir la informalidad que supera el 57% de informalidad laboral y ha ido incrementándose. Ustedes lo ven en muchos aspectos, por ejemplo, los contrabandos, las falsificaciones de productos como los alcoholes, bueno, una serie de incentivos que crea esto para acciones fuera de la ley. Cuando digo esto es el sistema tributario que tenemos tan complejo. Y la idea es lo que hemos propuesto y nos agradó ver en el discurso del presidente cuando él habló del pacto fiscal, habló de reducción de impuestos. Entonces, aunque habló de ampliación de la base impositiva y uno siempre piensa a quién se le impone, a los alimentos, salud o educación, que son los 3 renglones que uno siempre ve que están exentos del impuesto, pero además está el tema de la evasión que
está por encima del 40%, la evasión del ITEVIS. O sea que... La evasión del ITEVIS, perdona, y del impuesto sobre las rentas son altas, pero ¿cómo tú vas a corregir eso si tienes unas tasas tan altas? Tienes una tasa... Primero, vamos a aclarar algo. Cuando tienes en un negocio conviviendo, vienes pagando al 18% y vienes que están totalmente exentos al 0%, eso te crea un incentivo muy claro para cualquiera a que muchas cosas podrían pasar vendidas por otra. Me doy a entender. Sí. Y no van a ir ni siquiera a, en consecuencia, no se va a cobrar el ITEVIS y no van a ir a la registrado al impuesto sobre la renta. Entonces, el sistema que tenemos nosotros, con muchos orificios, en realidad pensamos que es bueno, pero en realidad está contribuyendo a la evasión y hace más caro muchas actividades. ¿Por qué? Porque cuando alguien, un emprendedor, un empresario, tiene que pagar el ITEVIS, o más bien por una compra que hizo de un insumo, cuando no lo puede compensar porque ese bien suyo está exento, cuando adelanta el ITEVIS, esto es un poquito técnico, pero lo que quiero decir es claro, que claro. Si tú le pones un ITEVIS, lo generalizas, ya vas a poder compensar, y ese ITEVIS ahora mismo lo estamos pagando nosotros, los consumidores. Ese que el productor, el emprendedor, el empresario no pudo compensar, sale de nuestro bolsillo al 18. Ahora tú le pones una tasa del 10, estamos hablando otra cosa. Y no tienes que gravar la educación. Nuestra propuesta tampoco se grabaría la medicina, ni la salud, ni prácticamente todos los servicios que están exentos ahora mismo quedarían como tales, exentos, entre los principales, el agua, la electricidad, etcétera. Sí, habría que los aumentar alimentos. la base. Sí, habría que aumentarla por lo que le estoy diciendo. Porque ahora mismo, primero, hay mucha evasión, nos quejamos de la evasión, pero el sistema lo que hace es que favorece a la evasión, y tú tendrías ahora mismo, bueno, tienes ahora mismo muchos bienes consumidos por todos pagando una tasa del 18. Una tasa del 10 sería diferente. Y lo segundo, o lo tercero, es que mucho del ITEVIS va al costo ahora mismo, porque no se puede compensar. Entonces, con un esquema diferente, como este, sí podría compensarse y se abaratarían algunos bienes. En el caso de las viviendas, por ejemplo, una persona compra una vivienda que no tiene ITEVIS, pero está pagando todo el ITEVIS que llevó la pintura, los mobiliarios del baño, los materiales eléctricos, todo. Lo está pagando el comprador. Si se le pone se grava la transferencia de una vivienda, la compra, entonces todo ese ITEVIS se podría compensar y se abaratarían las viviendas. Ese es un ejemplo bien claro, bien fácil de entender, porque en vivienda solamente tú tienes mano de obra y materiales. Todos los materiales están grabados con el ITEVIS y todos los materiales van al costo, y quien compra una vivienda, y eso contribuye a que las viviendas en este país sean más caras todavía. Entonces, Miguel, imagínate una pregunta que tendrías en los precios. ¿Para cuándo crees que pudieran ingresar nuevamente al mercado laboral muchos compatriotas que fueron cesanteados o despedidos en medio de la crisis de salud? ¿Ustedes piensan que se dice que son 200,000, otro que 300,000, otro que son 100,000 y pico? Bueno, pero ellos en fin, calculan, acaba de decir que calculan 160,000 por ¿para ahí. cuándo ustedes prevén que pudiera reingresar? 161,000 a partir de los datos de la CIPEN, de la Superintendencia de Pensiones, que no están cotizando en las AFP. Bueno, todo eso dependerá de qué tan rápido se pueda recuperar el sector turismo y qué reformas verdaderamente se hagan en el país, de esas que se habló. Bueno, la idea de lo que nos aspiraría es que ya el año que viene empezaría a reducirse sustancialmente esos desempleados, pero de nuevo, es que para que sea sostenible el crecimiento, faltan reformas en este país, definitivamente. Bueno,
Bueno, aquí estamos. Vemos una declaración que acaba de dar el gobernador del Banco Central, que más o menos le está respondiendo al expresidente doctor Leonel Fernández, pero también un poco lo que tú acabas de decir. Él dice que el banco es la institución oficial encargada de establecer el crecimiento económico y las demás variables, y como tal presenta resultados aplicando de forma rigurosas los lineamientos establecidos en los manuales internacionales, por lo que ha recibido la validación y reconocimiento de organismos competentes como FMI, ONU, OIT, de manera que se mantiene que los datos que da sobre el comportamiento de la economía, dice en efecto, utilizando el pronóstico de crecimiento actualizado al nivel de Producto Interno Bruto Real al cierre del 2021, sería superior al del 2019 prepandémico en aproximadamente un 3%, 10 veces más que el 0.3 que está señalando el expresidente Leonel Fernández. O sea, Banco Central dice que vamos a tener 3 con respecto al 2019. Acaba de decir el gobernador del Banco Central. Esto lo estoy leyendo en el periódico Diario Libre. Bueno, yo creo que podrían asegurar que esa será la cifra oficial, independientemente de que estemos en agosto y que todavía no sepamos exactamente qué va a pasar con la variante Delta en Estados Unidos, incidencia. Así será, Miguel. Sobre el turismo, etcétera. Así será. Así será un 3% entonces. Muy probable. Sí. Mira, Miguel, finalmente está el tema de la seguridad social. Ustedes dicen que se debe pues incrementar un poco la cotización, pero lo que hay un movimiento es tendente a que se devuelva el 30%, se le entregue a los trabajadores de sus ahorros y bueno, la verdad es que la gente no está, hay un movimiento muy cuestionador, sobre todo cuando se ven incrementos o cuando se ven ganancias de las ARS y de las AFP. Creo que el planteamiento que ustedes hacen, aunque es razonable, decirle a la gente, mira, vamos a tener que incrementarte un poco más tu porcentaje de cotización al trabajador para que bueno, que te retire con mejores con una mejor pensión. Creo que como está la gente ahora mismo, lo entendería poco. Bueno, a menos que se le sepa explicar bien. El problema es que la opinión pública ha sido capturada por personas que están haciendo, entiendo yo, una especie de populismo y no le están haciendo bien al sistema de pensiones, que es un logro verdaderamente de República Dominicana. Pocos países lo tienen en el mundo, y los países europeos, por ejemplo, que son más conservadores en este sentido, están adoptando cada vez más políticas que se semejen a un sistema de capitalización individual como los que tenemos como en algunos países de América Latina y en el caso de República Dominicana, desde que se implementó en 2003 a partir de la ley 8701. La realidad es que, bueno, primero eso de pedir el 30% sería una locura que verdaderamente a quien más afectaría serían los mismos trabajadores. ¿Por qué? Si ahora nos estamos quejando de la inflación que tenemos, del aumento de los precios, pues ahí sí verdaderamente tendríamos una inflación y una depreciación de tipo de cambio, el peso perdería un valor. ¿Por qué? Bueno, porque ese dinero no está disponible. Ese dinero no, la gente piensa, tal vez se le ha vendido la idea como que está en una bóveda, en algún lugar guardado. Ese dinero está financiando el 81% que se sepa está invertido en financiar los déficits del Estado. Así es. Los políticos han manejado muy bien este tema en el uso, desafortunadamente, de los recursos de los trabajadores. O
sea, el espíritu de la ley 8701 era que ese dinero fuera invertido en actividades productivas. ¿Para qué? Para que hubiese más capital, los trabajadores fueran más productivos y ganaran más ingresos, sus salarios fueran mayores, hubiese más empleo y todo, pero no ha sido así. Y ha habido demoras en implementar reformas para la emisión de títulos en el mercado de valores, que podría ser una oportunidad para que esto sucediera. Tampoco la diversificación de ese portafolio, como en países como Perú y Chile, que se le permite a la AFP invertir en el extranjero y hasta en algunos de ellos casi el 50% ha estado invertido en el extranjero. ¿Para qué? Para poder diversificar y que haya menos riesgo y preservar ese dinero de los trabajadores. Y menciono Perú y Chile, ya con esto quiero terminar el tema del 30% y entrar a tu pregunta directamente, pero es importante que lo abordemos. En esos países se hizo una entrega a los trabajadores de ahorro, pero desvirtuando el sistema, porque eso es dinero para un retiro. O sea, como que usted tenga una cuenta de ahorro para comprarse una casa y otra para su retiro, y la del retiro decida, bueno, voy a comprar un televisor, un equipo de música, un carro, lo que sea, bueno, su retiro va a sufrir. Bueno, pero el punto es que eso pasaría si se hiciera aquí. El punto es que en esos países se pudo hacer precisamente por eso, porque tenían dinero invertido fuera y trajeron esos dólares a la economía y pudieron darle a los trabajadores. Eso no sucede en República Dominicana y sería una locura pedir eso. Ahora, el planteamiento de incrementar, entre otras reformas que proponemos, como por ejemplo, que de eso no se habla, pero nosotros proponemos que ese 80% ahora mismo que está financiando al Estado, con los déficits del Estado, se limite a 50%, por ejemplo, que las inversiones en el exterior puedan llegar por lo menos hasta un 25%, que se vaya haciendo de manera gradual para proteger el dinero de los trabajadores. Y sí, se propone que se aumente de 8.4% el aporte que va a la cuenta de capitalización individual de los trabajadores a 10.50%, pero este incremento sería absorbido principalmente por los empleadores. De ese 2.10, 0.43 sería el afiliado y 1.67 sería el empleador. Y ahora la composición de que es un 70-30 actualmente, de que el 70% lo paga el empleador y el 30% lo paga el afiliado, bueno, sería mayor la proporción del empleador, sería 80% y el afiliado bajaría 20%, o sea que el afiliado en términos proporcionales estaría pagando menos y tendría más dinero en consecuencia para el futuro poder tener una pensión que le pueda garantizar un retiro estable. ¿Cómo no? Bueno, pues excelente. Muchísimas gracias, Miguel, con todos estos detalles, estos datos, estas explicaciones. Hemos conversado con Miguel Collado Di Franco, quien es el vicepresidente, el VIP, director ejecutivo del CRES. Muchísimas gracias y yo creo que ya podemos hacer un programa presencial en la televisión. Me imagino que ya casi podemos hacerlo, ¿verdad que sí? Vamos a hablar de eso. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Miguel se cuida. ¿Cómo no? Un placer. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Super 7.